Así que si somos tan gentiles, vamos a nuestro libro de Hechos, el capítulo 2. Nuestra exposición ha sido interrumpida en buen sentido por la serie de un solo sermón, la cual hemos disfrutado muchísimo. Y de verdad que fue una gran bendición tener aquí a nuestros hermanos, pero ya regresamos a nuestras tareas habituales. Así que saque su papel para anotar y saque también su lápiz para poder anotar los principios de vida que pueden ayudarte en el día a día durante esta semana. Héctor, creo que había un par de cositas ahí para promover, para hoy, para anunciar, antes de empezar. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero creo que habíamos, bueno, de todas maneras, déjenme decirle, hombres de esta iglesia. Perfecto, bueno, ahí está. Ayer mandamos una promoción diciéndole a las mujeres el poder detrás del trono, ¿no? Que manden a sus maridos a la reunión de hombres hoy. Y digo que manden a sus maridos porque las primeras beneficiadas, cuando sus esposos son educados en la palabra, son formados en la palabra, no solo son ellos, también ustedes son beneficiadas. Así que decíamos que habían tres grandes razones para enviarlos a la reunión hoy. Uno, era esa, que íbamos a instruirlos en la palabra para ser mejor marido. Dos, que lo íbamos a alimentar porque en esta reunión también hay comida, ¿sí? Y tercero, que usted iba a quitárselo del medio por un par de horas. Y yo sé que algunas mujeres dicen, ojalá haya una reunión así todos los días. Bueno, es solamente una vez al mes y en esta ocasión será en casa de un servidor a las 4 de la tarde. Y por favor, haga un esfuerzo de estar presente. Vamos a tener un tiempo muy bueno en la palabra del Señor y de coinonía, de comunión. Así que eso es importante. ¿Qué otra cosa había? ¿No? Nada más eso. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a la lectura del pasaje, mis hermanos. Ese pasaje que esta vez estamos empezando en el verso 22, capítulo 2 de los Hechos. Y esto es lo que se denomina en la sección que nos corresponde hoy el sermón eficaz, que fue lo que Pedro, al ponerse en pie, transmitió a aquella multitud que le escuchaba. Varones israelitas, empieza el verso 22. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era, y escucha la palabra que se utiliza aquí, era imposible que fuese retenido por ella. Mantén fresco en tu mente. Porque David dice de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y ahora, esta esperanza gloriosa tiene un resultado, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y es una hermosa poesía. Me llenarás de gozo en tu presencia.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad de adorarte a ti, de venir ante la mesa del Señor y encontrar refugio para nuestras almas. Poder gozarnos en el perdón que hemos recibido y en la esperanza de la vida eterna que Cristo mismo nos ha dado. Hoy, Señor, necesitamos ser instruidos por tu verdad. Te rogamos, derriba las murallas de la duda o de la incredulidad para que tu palabra penetre profundamente en el corazón y el fruto de la verdad fortalezca nuestras almas. Señor, gracias por esta mañana. Danos tu bendición y danos la iluminación de tu Espíritu. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Bueno, por amor a los que se unen a nuestra reunión hoy por primera vez en este tema, vamos a aprovechar algunos minutos de la mañana para reconectarnos con lo que ya hemos visto en algunos de los sermones pasados. Hemos visto que nuestro querido doctor Lucas, el autor de este segundo tomo, de este segundo volumen, ya que como todos sabemos, también es el autor del Evangelio de Lucas, nos muestra en el primer capítulo y a través de todo el libro cómo él sigue el mismo plan que Cristo estableció cuando habló con sus discípulos. El mismo plan al narrar la historia del libro de los Hechos. En el capítulo 1 y versículo 8, Cristo le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros o vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La sección destinada a Jerusalén, Judea y Samaria, que está narrada en los primeros 10 capítulos, es esta historia la que es dominada por el apóstol Pedro, aquel hijo de Jonás, aquel hombre que en un momento descansaba en sus propias fuerzas, pero que se dio cuenta que la única manera real de servir a Dios es descansando en Cristo mismo. Ya en el capítulo 9 de aquella historia aparece la figura que dominará el resto del libro. El apóstol Pablo, mejor conocido en su antigua vida como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y es allí, desde el 10 en adelante, que Lucas nos muestra cómo el evangelio de Cristo se extiende hasta lo más lejos de la tierra conocida de entonces. Esta historia, amados, continúa hoy. Solo que nosotros somos los protagonistas de esta historia. Lo que Lucas nos está mostrando es cómo esta iglesia empezó a crecer en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todas las regiones del mundo conocido. Pero hoy día esa misma historia, siendo el Espíritu Santo el mismo que movió a aquellos hombres, el que mueve a su iglesia hoy, continúa expandiendo en medio de nuestra generación el reino de Cristo. El trabajo no ha terminado. Es decir, Pedro ya no está aquí, Pablo ya no está aquí, pero nosotros como cuerpo de Cristo, como discípulos de Cristo, siguiendo el mandato de nuestro Señor, seguimos extendiendo el evangelio hasta lo último de la tierra. Y qué gran privilegio nos ha dado Dios a nosotros. Esta historia continúa hoy con nosotros. Y después de aquella poderosa manifestación del Espíritu, recuerda, cuando hubo aquel gran estruendo
que concitó la atención de toda aquella multitud en aquel momento cuando aquellos hombres fueron capacitados para hablar una nueva lengua o lenguas diversas y en estas lenguas proclamar las maravillas de Dios, de tal manera que el pueblo quedó atónito. Pedro se puso en pie ante la multitud y abriendo la escritura en Joel capítulo 2, dio su maravilloso sermón. Y digo abriendo la escritura porque aunque sabemos que no habían libros a la usanza de hoy, él citó al profeta Joel y citó exactamente el pasaje que ahora explica el fenómeno que aquellas personas están observando. Y allí empezó su sermón. ¿Qué es lo que aprendemos de la experiencia de estos hombres? ¿Qué es lo que vemos cuando uno oye al profeta Joel decir estas palabras? En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿De qué está hablando el profeta? Bueno, dice Juan Calvino, de dos cosas muy particulares. Primero, la real convicción de que aquellos hombres, al hacer lo que estaban haciendo, habían recibido una capacidad que antes no tenían. Y esta capacidad solo pudo haber venido milagrosamente de parte del Espíritu de Dios. Una capacidad para entender lo que estaba pasando, para entender quién era Dios, para entender que sin ser profetas, sin ser descendientes de reyes, sin haber distinción, no importa si eras hombre, mujer, joven o viejo, esclavo o libre, ahora el Espíritu de Dios vendría sobre ti y te capacitaría para entender y saber quién era ese Dios maravilloso. Capacidad para saber quién es ese Dios, conocer a ese Dios, entender a ese Dios. Y también dice Juan Calvino, capacidad para servir. Capacidad para servir. Nosotros sabemos cómo la iglesia necesita entender estas cosas. Y por eso el énfasis está puesto. Y de cierto, verso 18, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es decir, aquellos a quienes ya conocían al Señor, como eran estos discípulos, Dios le daría una capacitación especial para que ellos siguieran sirviéndole en todo momento. Ahora, cuando Pedro se pone en pie, dice, poniéndose en pie con los discípulos, empezó a decir estas cosas. Hermanos, y esa es la pregunta que nosotros deberíamos responder. Cuando la gente nos dice, ¿cómo es posible que un grupo de hombres comunes, de educación mediocre y carentes de influencia, podrían extender esta nueva verdad del evangelio y edificar una iglesia que alcance al mundo conocido? Piénsalo por un minuto. Si tú estás allí y te presentan a estos 11 hombres y te dicen cuál es su profesión y cuál es su nivel de influencia, y también te dicen, pero estos hombres son los responsables de poner las bases de un movimiento que va a estremecer el mundo, te pregunto, ¿tú lo creerías?
si tú fueras el CEO de una compañía y te dicen, elige los 11 mejores hombres para llevar esta compañía al mundo entero, ¿tú hubieras elegido a Pedro? ¿Hubieras elegido a Juan? A hombres que simplemente la Escritura declara eran del vulgo, eran hombres que no habían recibido una educación formal. Mis hermanos, ¿cómo es posible que eso haya sucedido con hombres con una capacidad tan reducida? ¿Cómo es posible? Bueno, hay dos grandes razones por las que fue así. Primera razón, si estás anotando, porque era exactamente así que toda la gloria solo pudiera ir a Dios. Solo así. Hermanos, si la excelencia del instrumento, si la capacidad extrema y las habilidades hubieran estado presentes en estos hombres, pudieran eventualmente hacer pensar a algunos que el éxito de su labor se debía a esos factores. Pero no había nada en ellos. No había nada en ellos. Es más, de alguno de ellos honestamente se podía dudar. ¿No recuerdas que cuando le adoraron en aquel monte santo, el que escribe dice, y algunos dudaban? Es decir, Cristo ha estado por 40 días con ellos, ha estado mostrándole que Él resucitó, y ahora cuando le están adorando, todavía el autor, y me parece fascinante que no escondiera esta verdad, dice que algunos de los que estaban allí adorando dudaban. Y te pregunto nuevamente, ¿dirías tú, estos son los hombres que Dios, con estos hombres Dios va a llevar el evangelio por todo el mundo? Humanamente hablando, la respuesta sería no. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo misterioso de esta verdad? Que Pablo mismo lo recuerda en Primera de Corintios, el capítulo 1, y en el verso 26 en adelante, cuando dice, mirad, esta recomendación a los corintios, que se sentían orgullosos de ser humildes. Y él les dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora escucha esto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y ahora escucha esto. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. ¿Recuerdas a Nabucodonosor caminando por el patio de su jardín y quedar admirado por la obra que él mismo dirigió para construir y decirse en su corazón, ¿no es esta la gran Babilonia que yo ayudé a construir? Imagínate si nosotros tuviéramos el poder, las habilidades y la excelencia, ¿cómo no correríamos como Nabucodonosor a decir, ¿no es esta la gran iglesia que yo ayudé a construir? Sin ser nada como somos, del verso 28, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cómo puede alguien decir cuando no es nada?
no tiene nada, no posee recursos, depende enteramente de Dios y de su gracia para hacer lo poco que hace, de tal manera que el texto nos dice, si ya hiciste todo lo que tenías que hacer, hermanos, y de verdad, ¿quién aquí ha hecho todo lo que tenía que hacer? ¿Quién aquí ha cumplido con todo lo que debía cumplir? ¿Quién aquí puede decir, bueno, yo sí puedo lanzar la primera piedra? Habiendo hecho todo lo que tenías que hacer, la única conclusión lógica es que podrás decir de ti, siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que debía de hacer. Y si el que cumple con todo para hacer y lo hace es inútil, ¿qué pasa con el que no cumple? ¿Qué es? ¿Dónde está el poder para que estos hombres comunes, estos hombres ordinarios, estos hombres de poca influencia, ¿a quién influenciaba Pedro con su discurso? ¿A un pez? ¿A los peces? ¿Remendando redes? Sin embargo, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? A estos 11 hombres, brillando como el sol, revestidos del poder de Dios, con la autoridad del Señor de señores y del Rey de reyes, poniéndose de pie ante una multitud y el mundo y diciéndoles lo que el mundo necesita saber. Y el mundo fue estremecido por ellos. Me encanta lo que dice Isaías cuando habla de qué tan errados estamos cuando pensamos que cuán agraciado ha sido Dios que me tiene en su reino. Imagínate, si yo no estuviera en su reino, ¿cómo se haría Dios? Y en el capítulo 10 y el verso 15 hay una extraordinaria analogía donde Dios pregunta, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Te das cuenta? Es como que el hacha diga ella misma, wow, qué bien trabajo yo. Yo soy el bueno. No, olvídate del que tiene el hacha en su mano, eso no importa, yo soy el bueno. O que la sierra diga, yo soy el que mueve la mano, no es la mano la que me mueve a mí. Y Dios dice, como si el báculo, el bastón, levantara al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Amados, de verdad, cuando las personas preguntan, ¿y este es el grupo de hombres que iba a cambiar el mundo? La respuesta es sí, porque no se trataba de ellos, se trataba de a quien ellos servían. Y porque Dios en su maravillosa bondad utiliza lo que no es para deshacer lo que es, y así Él recibir completamente la gloria a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ok, eso no quita nuestra responsabilidad. Algunos dirán, bueno, pues si es así, entonces ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué prepararse uno en hacer lo correcto? Bueno, acuérdate, tu responsabilidad es preparar el caballo para la batalla. Pero la victoria en la batalla, solo Dios es el que la da. Solo Dios es el que la da. En segundo lugar, y hay un segundo lugar para esta razón, y es que tal y como señaló el profeta Joel, a estos hombres simples
por su Espíritu, Dios los capacitaría para conmover los cimientos del mundo con el Evangelio, dándoles sabiduría espiritual para entender la palabra y el poder de Dios para servir. Hermanos, y esto nos ayuda a responder la pregunta: ¿con qué y cómo se puede edificar la iglesia de Cristo? ¿Con qué y cómo? Y obviamente la respuesta está allí en el pasaje. Pedro se puso en pie con los 12 y les predicó la palabra. Es decir, la palabra de Dios es el fundamento de esta expansión y edificación. Pero la palabra de Dios es el fundamento, es la que provee el diseño, es la mezcla, es la que embellece, es la que genera el crecimiento de la iglesia. Y todo esto viene en la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? Pedro se puso en pie y predicó la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es necesaria entonces? Lo que estamos haciendo aquí. Si alguien me dice, ¿podemos quitar las sillas del lugar? Sí, y aún así seguir edificando la iglesia. ¿Podemos quitar el aire acondicionado? Sí, y aún así podemos seguir edificando la iglesia. ¿Podemos quitar la comida? No responda tan rápido. Sí. Pero si la palabra de Dios es explicada correctamente, aunque no hayan sillas, aunque no haya aire, aunque no haya comida, aunque estemos desbandados, la iglesia de Cristo será edificada. Porque es exactamente el instrumento de Dios para edificar y extender la iglesia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? A los discípulos les dio ¿qué? Les dio la palabra. Consideraré sabio y prudente al hombre que, habiendo oído mis palabras, edifica su casa sobre lo que yo acabo de decir. Él es sabio. ¿Qué hizo Pedro? Pedro también les dio la palabra. ¿Qué hizo Pablo? Pablo también les dio la palabra. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer hoy para crecer y extenderse? Es exactamente lo mismo. No es complicado. ¿Sabes que cuando voy a la librería a buscar libros de crecimiento, de iglesia crecimiento, una sección enorme, enorme, hay muchos pastores frustrados porque ellos quieren tener 3,000 personas en sus iglesias. Ellos quieren tener 1,000 personas. Y ellos dicen, ¿cuál es la fórmula? Porque fíjate, fulanito tiene 3,000 y el otro tiene 2,000 y aquí 3 gatos. Bueno, 3,5 porque a lo mejor hay un gatico chiquito. ¿Cuál es la fórmula para crecer? Entonces van a esas librerías, a esos lugares donde dice Igle Crecimiento, y vas a encontrar allí volúmenes bien pesados con todas las técnicas habida y por haber, todas las fórmulas de marketing metidas en la Biblia, todos los lenguajes psicológicos y todas las palabras que pudieran eventualmente lograr que esa meta se alcance. Y aquellas personas se dedican profundamente a estudiar esos libros y se olvidan que ya ellos tienen el libro. Ellos ya tienen la palabra con ellos. Y que si ellos son fieles a predicar la palabra al pueblo, probablemente van a pasar 2 cosas. Que algunos digan, dura es esta palabra.
No, no, pero ¿qué pasa con este hombre? Al principio todo estaba chévere y todos estábamos muy contentos, pero ahora el hombre como que está apretando la cosa. Yo creo que es hora de irse a otra iglesia. Eso puede pasar. Bueno, Cristo le dijo a los discípulos: Señor, mira, si sigues hablando así, nadie va a venir a estar con nosotros aquí. Pero tú estás poniendo la cosa muy difícil. Y la idea es que más gente esté viniendo todo el tiempo, ¿no? Esa es la idea. ¿Para qué estamos aquí en esto? Si tú sigues así, la gente no va a venir más. ¿Y qué respondió Cristo? Déjame pensarlo, déjame verificar mis métodos. Déjame ponerlo más suavecito. No, Él le dijo: ¿y ustedes quisieran también irse? Bueno, yo no sé cómo... Me imagino la cara de los discípulos. Ellos entendieron que esto es serio. Y aquellos pobres hombres que están desesperados por encontrar la fórmula, no entienden que esta es la fórmula. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redargullas y reprendes toda justicia. ¿Recuerdan ese pasaje de Pablo a Timoteo, aquel muchacho joven tratando de guiar a una iglesia en un lugar difícil, con mucha presión? Te encarezco, le dijo Pablo. Timoteo, escucha. Esto te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que tu iglesia esté viva? ¿Quieres que tu iglesia sea espiritual? Predica la palabra. Insta con la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye con la palabra. Reprende con la palabra. Exhorta con la palabra, pero con paciencia y, escucha, y doctrina. Paciencia y doctrina. Ay, no, a mí me encanta la paciencia. Me encanta la paciencia. Ay, yo quiero que sean pacientes conmigo. Pero déjame decirte, la receta correcta es paciencia y doctrina. Así que tú te vas a sentar con tus pastores, con tus consejeros, y lo vas a escuchar a ellos. Ellos van a ser pacientes contigo, pero ellos no te van a leer un cuento de la Caperucita Roja, ni te van a decir: no te preocupes, solo hay que tener mucho, mucho amor. No. Ellos te van a alar las orejas con la palabra de Dios y te van a corregir y te van a mostrar los puntos ciegos que tú estás completamente seguro que tú no tienes, porque tú no lo ves. Y vas a entender como el salmista, que oraba a Dios diciendo: Padre, muéstrame mis errores que me son ocultos a mí mismo. Muéstramelo. ¿Y sabe quiénes te van a ayudar a ver esos errores? Tus pastores y tus hermanos en Cristo. Cuando te sientas con ellos, ellos te van a dar la palabra, van a poner la palabra delante de ti. Y eso hará la diferencia entre vivir o vivir mal. Y dice Pablo, añadiendo información a lo que le dice a Timoteo: y tienes que hacerlo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, ellos conforme a sus propios deseos. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? La gente va a los lugares donde le pueden acariciar el oído. Esa comezón, yo no sé si usted tiene esta costumbre. En la República Dominicana, el país del cual me honro decir
nací en él. A veces me peleo un poco con ellos por las cosas que hacen, pero bueno, no lo puedo quitar. Mis padres me enseñaron que cuando yo tenía comezón en el oído, le arrancaban una pluma a una gallina, la pelaban y le dejaban una escobillita pequeñita arriba. Algunos la lavaban y otros se la metían en la boca para lavarla. Ahí no, sé que no suena bonito. Entonces uno metía esa plumita en el oído y empezaba ahí, raquete, raquete, raquete. Y uno iba ahí, miren, uno empezaba aquí así y uno iba ahí, raquete, raquete, raquete. Y al mismo tiempo, de este lado acá, iba cayendo, colgando así un líquido blanco, raquete, raquete. ¡Wow! ¡Qué cosa tan deleitosa! Bueno, ¿sabes qué? Así son los pastores y los maestros que le hablan a las personas rascándole el oído. Y ellos allí disfrutando. Y uno dice, ¿qué son? ¿Son víctimas o realmente se merecen? Porque el texto dice, se amontonarán ellos mismos maestros conforme a sus propios deseos. Pero definitivamente, mis hermanos, lo que la Escritura nos enseña es que cuando Dios va a edificar a su iglesia, lo va a hacer a través de la exposición pública y privada de la palabra de Dios, como Pablo lo hizo, porque no he hecho ninguna otra cosa sino, dice Pablo, que darles la palabra públicamente y en las casas, público y privadamente. Y esta palabra es la que tiene poder para edificar a la iglesia. Si queremos ser una iglesia que realmente glorifica a Cristo, entonces seguimos el ejemplo de Pedro. Pedro se puso en pie y predicó la palabra del Señor. Amados, ¿y qué sermón? Eso es lo que yo llamo el sermón eficaz. Mira el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo con vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La primera cosa que Pedro le dijo fue esta, escúchame. Cristo era el Mesías. Y Dios lo dio a conocer respaldándolo con sus prodigios y milagros. Y ustedes lo saben. Verso 23. Dice Pedro, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y la segunda cosa que Pedro les dice es, Cristo el Mesías era el Mesías y su final fue según lo determinado en el plan soberano de Dios. Mira el 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En tercer lugar, Pedro les muestra, Cristo era el Mesías y por medio de él venció a la muerte. Mira el 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esta es la cuarta cosa que Pedro les dice. Cristo era el Mesías y el profeta David encontró su esperanza de resurrección en él. Mira el 26 y voy a leer hasta el 32, por lo cual dice el salmista, mi corazón se alegró, se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿habló de qué? Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La quinta cosa que Pedro les dice es: Cristo es el Mesías, y después de resucitar, Él enviará su Espíritu Santo a su pueblo. Así que exaltado, verso 33, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. La sexta cosa que dice David, que dice Pedro, es esta: Cristo es el Mesías, y Él no solo bendecirá con vida y resurrección a los suyos, pero castigará a sus enemigos. Verso 35: hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuál es la conclusión? Esa es la gran conclusión del sermón. Cristo es el Mesías y ustedes lo crucificaron, al que oficialmente Dios declaró que es Dios y Cristo. ¿Sabes qué? Que eso es lo que dice el texto. Cuando la Biblia dice lo declaró Señor, está usando la palabra que solo se utiliza para Dios. Pedro está diciendo: este Mesías que ustedes rechazaron, que ustedes crucificaron, que Dios resucitó, es oficialmente el Mesías y Dios mismo. Ahora, obviamente, todas estas cosas contenidas en el sermón son las que deberían estar en un sermón que hablan del Evangelio. Amados, nos sorprendemos cuando escuchamos sermones que ni siquiera mencionan a Cristo. Sin embargo, vemos a Pedro que cada 2 versículos nuevamente Cristo aparece en el sermón. Hermanos, y es que así debe ser. Eso es lo que se llama un sermón cristocéntrico, donde Cristo está en cada parte de la Escritura. Y es a través de sermones que estén llenos de Cristo, fieles a su palabra, que solo se podrá edificar y expandir el reino de Cristo. Todo lo demás sobra. En el último sermón de Spurgeon, antes de morir, es un sermón memorable, porque al final del sermón, él señaló con su dedo a la congregación y dijo con una gran exclamación: solo Cristo, nada más que Cristo es tu esperanza. Cayó en su silla, que estaba detrás del escenario, muy cansado, y unos cuantos días después murió. ¿Sabe lo que Spurgeon decía? Cuando yo subo al púlpito a predicar, yo no pierdo mi tiempo. Yo disparo directamente a los corazones con la única bala efectiva: Cristo.
Cristo, porque solo Él puede cambiar el alma de una persona. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Mis hermanos, la Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Yo no sé si estás durmiendo o si estás cabeceando espiritualmente, pero déjame decirte, es hora que nos despertemos del sueño. La noche está avanzada. Hermano mío, si estás durmiendo, te ruego y espero que esta mañana Cristo utilice su palabra para despertarte. Amigo mío, si estás aquí esta mañana y escuchas estas cosas, pero no entiendes completamente, no te dejes engañar y pensar: debo entenderlo todo bien antes de ir a Cristo. No. Ven a Cristo y Él abrirá tu entendimiento. Él abrirá tu entendimiento. Porque lo que no puedes entender ahora, lo entenderás luego. Vamos a orar juntos en esta mañana. Padre, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad de estar hoy en tu casa. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de sentarme en tu mesa y ser alimentado de ti mismo. Gracias por estos medios de gracia que fortalecen mi corazón. Señor, y quiero pedirte que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestras almas. Oh Señor, toma el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Pon tu bandera en nuestras almas. Declara este corazón duro como un corazón conquistado por tu gracia, y reina completamente en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos también durante esta semana a vivir la vida que glorifica a nuestro Salvador. Oh, nuestros trabajos, nuestros amigos en la escuela, ellos necesitan el Evangelio de Cristo. Que podamos nosotros mostrarles con claridad este sermón eficaz. Un Cristo que murió y resucitó y que regresa del cielo para reinar por siempre y castigar a sus enemigos. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestros diezmos. Bendice nuestras ofrendas. Te lo suplicamos en nombre de Cristo. Amén y amén.